Espíritu Santo, te doy la gracia y la gloria. Mi Dios Todopoderoso, ángeles del cielo, Señor, que tú vayas hacia adelante. Te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Y hoy vamos a hablar sobre Yom Kippur. Y cuando estamos hablando de Yom Kippur, Yom Kippur es lo que le llaman el Día del Perdón. Es la sexta festividad del Señor que se menciona en Levíticos 23 y sucede 9 días después de la festividad de trompeta, Yom Teruah y Rosh Hashanah. En hebreo, Yom significa día y Kippur significa expiación. Limpiar las culpas por medio de un sacrificio. Los judíos consideran que Yom Kippur es el día más sagrado de todos, ya que en este día Israel sería perdonado de sus pecados o bien enfrentaría el juicio. En la Biblia se explica que es el único día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en donde estaba el arca de alianza. Para nosotros los cristianos, el Día del Perdón simboliza la reconciliación de Dios con toda la humanidad. Tanto el Día del Perdón como el Día de la Pascua nos enseñan acerca de la gracia de Dios para el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Jesucristo. Su significado profético tiene un alcance universal para acercarnos a la verdadera paz en la tierra. Para los cristianos, Yom Kippur representa la búsqueda de la restauración de nuestra relación con Dios, la cual ha sido quebrantada con el pecado, dice el apóstol Pablo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No ha tomado más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y esto lo vemos y esto es 2 Corintios 5:19. El apóstol Pablo estaba hablando sobre cómo reconciliar. Él hablaba del día del perdón. Y podemos ver aquí en Levítico 23, versículo 26 al 31. El Señor le dijo a Moisés que se asegurara de celebrar el día del perdón en el 10º día del mismo mes. Lo celebrarás como un día oficial de la Asamblea Santa. Un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. Versículo 28. No hagas ningún tipo de trabajo durante todo el día porque es el día del perdón. Cuando se presentan las ofrendas de purificación por ti, para hacerte justo ante el Señor. Cuando están hablando de ofrenda, están hablando, en aquel tiempo eran unos chivos que ellos daban al Señor, unas ovejas para sacrificar. Es lo que se usaba en ese tiempo. Versículo 28. No hagas ningún tipo de trabajo durante todo el día porque es el día del perdón. Cuando se presentan ofrendas, lo que estamos diciendo aquí es la purificación de uno mismo hacia el Señor. En versículo 29, los que no siguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y esto es bien serio. Los que no hacen lo que Dios dice en aquel tiempo, Dios los excluía. Dios no está jugando en estos momentos. Dios está diciendo la verdad. Siempre. Versículo 30. Y yo destruiré a aquellos que ustedes que hagan algún trabajo en ese día. Dios lo dice ahí bien claro. En ese día tú no haces ningún tipo de trabajo. Porque Él quiere tu tiempo. Versículo 31. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación donde quiera que tú vivas. Y esta era una ley judía, una ley de Moisés que Dios le dio a Moisés. Versículo 32. Y este será un día de descanso absoluto. Y en ese día debes negarte a ti mismo. Te tienes que negar a ti mismo. En otras palabras, es un día que tú pasas con el Señor.
arrepintiéndote, pasando tiempo con Él, porque el Señor quiere nuestra atención. Ese día de descanso comenzará a atardecer del sol del 9º día del mes. Se extenderá para el atardecer del 10º día. Otra palabra de Kippur es derivada de koper en la Biblia, la cual significa rescate. Y es paralela a la palabra redimir. La palabra koper era utilizada comúnmente para referirse a los rituales que los sacerdotes levitas, al salpicar la sangre del sacrificio del chivo y hacerle la expiación para el pecador en esos tiempos de Moisés. Y podemos ver aquí otro versículo, Salmos 32, 3 al 5. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día. Versículo 4, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Porque el día y noche tu mano pesaba sobre mí, Selah. Versículo 5, pero te confesé que mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado, Selah. Cuando vemos esta descripción, lo podemos ver en Levítico capítulo 16. Es un versículo de referencia del ritual de Yom Kippur. Vemos cómo apunta a Jesucristo y a nuestra relación con Él. Podemos ver Levítico 16, 1, 2. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse impuramente al Señor. Se les advirtió a los hijos de Aarón que no fueran ahí. Se les advirtió bien claramente que no fueran ahí. Pero ellos no obedecieron al Señor. El Señor dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Recordemos la presencia de Dios en la nube sobre la tapa. También debemos recordar cuando Cristo murió en la cruz. En ese tiempo, cuando Cristo murió en la cruz, Él era el Cordero. Él fue el sacrificio. Dios lo mandó a nosotros, el Hijo de Dios. Él sacrificó su sangre para morir por nosotros. También debemos recordar que Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo en el templo, lo cual significaba que ya había un acceso libre por medio del sacrificio de Jesucristo para todo aquel que crea en Él. Somos libres de entrar y acercarnos a Dios todos los días del año y en cualquier momento. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué estamos hablando aquí? Que cuando tenemos la sangre de Jesús nos hace libre. La sangre de Jesús, debemos ver aquí, y ese es un tiempo crítico. La sangre de Jesús, Él murió por nosotros y no debemos tramparnos en la sangre de Él. Debemos tener esa comunión con Él. Él se sacrificó con nosotros. Tenemos que arrepentirnos. Porque el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purifícanos de una conciencia culpable y exteriormente lávanos con agua pura. Y vamos a ver ahora Mateo 27, 50, 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Y eso fue cuando Él murió en el Calvario. Él entregó su espíritu a Dios. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos y de arriba abajo.
La tierra tembló y se partieron las rocas. El sumo sacerdote se encontraba, cuando era un levita, se encontraba cara a cara con Dios cuando se hacía el sacrificio. Y esto es un referencia, Éxodo 33:20. Hebreos 2:17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. El Yom Kippur se celebra en este mes el 28. Es el 10º día que se celebra cada año para la expiación de los pecados. En 1 de Timoteo 2:5-7. Porque hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio de Dios lo ha dado a su debido tiempo. Versículo 7. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Dios nos ama desesperadamente y su Hijo Jesucristo, y lo digo muchas veces, murió en la cruz. Es algo que tenemos que ver. Primera de Pedro 1:18-19. Como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con las cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La otra cabra era un chivo expiatorio, en hebreo se dice Azael. Era un enviado al desierto para reprender la eliminación del pecado. El significado profético del día del perdón es para que Israel sea restaurado a Dios como nación, cuando los judíos pongan su fe en Jesucristo. Y podemos ver otra referencia, Zacarías 12, versículos 10-14. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré mi espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace la lamentación por su único hijo. Llorarán amargadamente como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Adar Rimón en la llanura de Megiddo. La llanura de Megiddo es una área que está cerca de Armagedón, que está cerca en la frontera, cerca de Beirut, en Lebanón, es lo que quise decir, discúlpeme. Todo duelo hará duelo, familia, la parentela de David y sus esposas, la parentela de Natán y sus esposas, la parentela de Leví y sus esposas, la parentela de Semí y sus esposos, y todos los demás familias y sus esposas. El día del perdón tendrá su cumplimiento. Pero lo que están hablando aquí, porque Zacarías estaba hablando que va a hacer su cumplimiento en la segunda venida de Jesucristo, para juzgar a los incrédulos y salvación a los creyentes que sobrevivieron en el periodo de las tribulaciones en la tierra, de las tribulaciones, todo lo que nosotros hemos pasado, porque todos pagamos un precio. Y aquí vemos Apocalipsis 19:11-13 y versículo 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando aquí de Jesucristo, que en su manto, Él es el Rey de Reyes. Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, vamos a ver Apocalipsis 20:2-3. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Versículo 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y
y lo tapó la salida para que no engañara a más las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo, y en el libro de Apocalipsis dice, vemos otro elemento del día del perdón, cuando Satanás será encarcelado. Eso es otro también que se habló en Juan. Durante 1000 años. Habrá un periodo de paz por ese tiempo. El perdón que Jesús nos brinda es completo. Es decir, el perdón de Dios es permanente. Cuando Él nos perdona, también olvida. Él olvida porque nos ama. Para los judíos, Yom Kippur les trae mucha ansiedad a sus corazones. En contraste, es maravilloso que nosotros como creyentes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenemos la paz y la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados por la eternidad. Pero este es un tiempo muy crítico. Es tiempo muy crítico y lo enfatizo. Tenemos que tener arrepentimiento. La puerta está a punto de cerrarse. Ya no hay tiempo. Y con esto los dejo. Mi Padre, Señor Todopoderoso, la honra y la gloria para ti. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Gracias, mis ángeles de Dios. La honra y la gloria para ti, Señor. Amén. Y con esto los dejo.